del gobierno de Javier Milei, pero más puntualmente a el peronismo. Y que tiene que ver, bueno, justamente con estas internas a las cuales iría el Partido Justicialista, que se dirimirían el 17 de noviembre, y que ha sumado, digo, se da un poco en esta situación que comentábamos hace un rato, en la cual, bueno, desde el entorno de Cristina le pedían cierta, o que blanquee, ¿no?, el apoyo, un apoyo explícito al gobernador Axel Kicillof, cosa que Axel no lo ha hecho, por lo menos no explícitamente, y a esto después se le ha sumado algunos otros condimentos más. Hoy, por ejemplo, habló Máximo Kirchner, que eso menciona que no hay nada, no se le intenta limar a Axel, pero bueno, y ahí puso algunos peros, entre otras cosas, no está bien lo que hizo, dijo Máximo. Y otra de las cosas que han pasado es, bueno, algunos integrantes de ambas dos listas que también se han bajado pidiendo por la unidad del peronismo. Para meternos un poco sobre este tema, poder analizarlo, poder también verlo un poco en clave histórica. Bueno, estamos en comunicación con Mario Oporto, que es profesor de historia, ex subsecretario de Relaciones Internacionales de la provincia, también ex diputado nacional y ministro y ex ministro de Educación, entre otras cosas. ¿Qué tal, Mario? Muy buenas tardes. Acá Elías y el resto del equipo de la Unión te saluda. ¿Qué tal, Elías? Buenas tardes y a todo tu equipo. Muchas gracias, Mario. Bueno, ahí un poco estábamos comentando muy por arriba algunas de las últimas cositas que han estado pasando en torno a esta interna por la conducción del Partido Justicialista, y la idea es, bueno, un poco que traer tu palabra, poder profundizar un poco sobre esto, y en primer lugar, bueno, preguntarte cómo la estás viendo vos a la interna por la conducción del Partido Justicialista. Bueno, digo, me parece que esta discusión era una consecuencia natural de un gobierno anterior que nosotros tuvimos la responsabilidad de llevar adelante y fracasó, ¿no? Y que tuvo como consecuencia luego la derrota electoral. Eso no es gratuito y el debate en algún momento se iba a dar, y la interna por la conducción del Partido Justicialista ha sido la excusa o el motivo para poder dar un debate que estaba pendiente. Yo la vivo con bastante incomodidad porque hubiese preferido que se resolviera con más racionalidad y con más profundidad, y no como una pelea más tan personalizada. Claro. Cristina, en sus últimos escritos, que fueron muy interesantes y donde planteaba que era la economía estúpido, la economía monetaria, desarrolla textos muy interesantes que aparte tienen coherencia, porque tienen coherencia con discursos de ella de sus primeras apariciones como candidata a presidente. Hizo un discurso, me acuerdo, muy interesante en el 2009 en el Teatro Argentino, y ahí hay coherencia, y eso marca que la verdad que es el programa estúpido, habría que decir, ¿no? Claro. Y bueno, a través de un acuerdo programático podríamos dirimir quién es el mejor para conducirlo, pero creo que habría que empezar por eso y no por disputas personales. Eso incomoda porque divide aguas y uno tiene que tomar partido y terminamos enfrentados gente que pensamos parecido. Claro, y ahí en ese sentido, digo, en el caso de que finalmente se termine dando el hecho de que se diriman las dos listas en elecciones el próximo 17 de noviembre, digo, ¿crees que eso podría saldar
de alguna manera estos dos, digo, porque uno ve y hay, por un lado, podemos traer por ejemplo los dichos del gobernador de Tucumán, Jaldo, que dice, yo no soy ni kirchnerista ni de la cámpora, digo, como que ven que no encuentran una síntesis o ven un espacio muy cerrado en torno a la expresidenta y buscan una apertura distinta del Partido Justicialista. Digo, ¿crees que la elección va a poder saldar esto o va, digamos, por el contrario, va a seguir siendo estas dos lógicas o tres, incluso si le suman se suman otras voces como la de Moreno y demás en torno a la conducción del partido? Bueno, en primer lugar, va a haber distintos grupos, eso es lógico. Quienes ven desde el peronismo al kirchnerismo como una anomalía, ¿no? O como un desviacionismo, me parece que es equivocado verlo así. Creo que el kirchnerismo ha sido una continuidad muy interesante de lo que fue el justicialismo fundado por Juan Domingo Perón. Por lo tanto, muchos van a querer volver hacia un pasado de una sociedad que ya no existe, que es la sociedad del mediados del siglo XX. Me parece que ahí, en nombre de una ortodoxia equivocada, volveríamos para atrás. Claro. También hay grupos que ingresaron a ese movimiento que podríamos llamar genéricamente peronismo, ingresaron por la experiencia kirchnerista. No eran peronistas previamente a la experiencia kirchnerista. Y algunos incluso no eran kirchneristas previos a la muerte de Néstor y la experiencia cristinista. Bueno, eso también sería un error, creer que el fenómeno kirchnerista uno lo pone en la saga histórica del progresismo y no lo pone en la saga histórica del peronismo, ¿no? Entonces, ni ortodoxia para volver hacia atrás, incluso hacia lo más retrógrado y reaccionario del peronismo, ni un progresismo que niegue la experiencia histórica de Perón y el justicialismo. Pero no veo que este proceso electoral interno esté dando un debate denso. Me parece que estamos chapoleando en el barro y agudizando la crisis, no tratando de salir del laberinto de la crisis. Y creo que se sale aceptando, por un lado, la coherencia de un programa que Cristina viene exponiendo y que es muy interesante, pero también viendo que Quintela está marcando algunas debilidades de nuestro movimiento en los últimos tiempos, como es el federalismo, ¿no? Claro. El peronismo se fue transformando, el kirchnerismo se fue transformando en un fenómeno del AMBA, y bueno, aquel movimiento que quería ser un movimiento que iluminara América Latina termina siendo un espacio de la tercera sección electoral, ¿no? Desde el conurbano sur. Me parece que eso es achicarlo. Por lo tanto, bueno, el programa económico-social que plantea Cristina, más federalismo, economías regionales y productivismo que plantea Quintela, bueno, pueden generar una síntesis interesante, más allá de que haya enfrentamiento o no haya enfrentamiento, ¿no? Mario, tengo una consulta. Sí. En un momento en el que estamos en una crisis muy grande de la política tradicional, que esto, bueno, todo ya sabemos que es lo que genera que emerjan personajes como por ejemplo Milei. ¿Qué pasa con el ciudadano de a pie? No digo quienes estamos metidos en la interna y en la discusión y quienes participamos de la vida política, pero con el resto de la ciudadanía. Esto es una apreciación, porque hay una mirada muy personal, te pido un análisis muy personal, pero ¿cómo ves que esto afecta, y en el caso de que lo haga, a la sociedad? ¿Le llega, le genera algún tipo también de rechazo por la discusión, por la pelea, o directamente lo ve desde afuera y no afecta en lo más mínimo? Sí, el ciudadano no militante creo que ve con total indiferencia el proceso de la discusión de quién va a conducir el Partido Justicialista, ¿no? No me parece que sea un tema que interese, no me parece que esté en la agenda del pueblo,
la agenda del pueblo está la búsqueda de alternativas a este proceso que le está generando malestar y una gran caída de su nivel de vida. Hay temas como es el de la pobreza, el miedo a la desocupación, la canasta diaria, los precios, que son las preocupaciones reales. Y las internas partidarias no interesan, y mucho más cuando las internas partidarias no discuten esas cosas, ¿no? Claro. Y entonces terminamos con duelos de chicanas personales. Así que no, yo creo que ese ciudadano de a pie, que es una abstracción, porque es también heterogéneo el ciudadano de a pie, pero bueno, en la última elección, eligiendo a Milei presidente, demostró fastidio por los gobiernos anteriores y por un problema que vive la Argentina, una crisis que vive la Argentina, que no es coyuntural, que es estructural, y que por lo tanto no es discutiendo quién tiene la culpa, sino cómo resolvemos los problemas estructurales de la Argentina, que llevan varias décadas. Estamos en comunicación con Mario Porto, profesor de historia y también ex funcionario del gobierno provincial. Mario, pensando en esta interna y pensándola también, como te había propuesto también un poco al principio en clave histórica, la primero que surge quizás es la interna que llevaron a cabo en su momento Cafiero y Menem, que luego de esa interna hubo una hegemonía en el peronismo del menemismo, por lo menos de 10 años. Vos, en ese sentido, ¿podés trazar algún paralelismo con lo que está pasando ahora? ¿Cómo ves a la distancia también lo que fue esa interna y lo que significó para el peronismo? Sí, bueno, aquella interna fue muy rica, me parece que mucho más rica que esta. Eran dos emergentes de la renovación peronista, tanto Antonio Cafiero como Carlos Menem. Generó también un debate que sigue latente en el peronismo hasta el día de hoy, que es si el peronismo es un fenómeno del AMBA o de la provincia de Buenos Aires o del conurbano, o es un fenómeno federal. En ese momento Menem representó ese fenómeno federal más plebeyo, ¿no? Menem en esa interna emerge como un caudillo popular frente al cafierismo que representaba más la construcción de un partido moderno, en el caso del peronismo, ¿no? Pasar del movimentismo a un partido más orgánico y más moderno. Y bueno, venció la propuesta plebeya de Menem, más allá después del programa que Menem desarrolla durante su gobierno, ¿no? Claro. Y me parece que también fue un castigo al error del cerramiento, ¿no? Cuando Cafiero elige compañero de fórmula de la Sota, que era uno de los suyos, de su círculo íntimo, y no a Bernet, que hubiese sido la ampliación hacia otros sectores, me parece que ahí marca una de las explicaciones de la derrota, ¿no? Claro. Menem se une a un dirigente muy importante del conurbano, como era el intendente de Loma de Zamora en ese momento, Eduardo Duhalde, suma la CGT y aparte genera una relación a partir de su carisma muy popular que lo lleva a un triunfo inesperado, ¿no? Porque Cafiero juntó a los dirigentes y Menem juntó al pueblo desperdigado, no orgánico. Me parece que fue igual ejemplar esa elección por los méritos, no solo de Menem, sino los méritos de Cafiero como derrotado, ¿no? Claro. Que aceptó la derrota y se incorporó a quien lo vence. Esto me parece que mucho más sesgado, mucho más mezquino. Creo que es producto de un peronismo débil y en crisis, y no producto de un proceso
que marche hacia un triunfo como es el de la interna Menem Cafiero. Claro, claro. Claro, se dan en dos momentos muy distintos por ahí en cuanto a la fortaleza, ¿no? Del peronismo. Sí, y además porque en este momento estamos discutiendo en un momento de retroceso y de achicamiento, y bueno, esperemos que quien triunfe, que todos pensamos, o la mayoría piensa que Cristina es la que tiene todos los avales y todos los antecedentes para poder triunfar en una supuesta interna, ese triunfo la lleve a conducir no a una agrupación sino al conjunto, y que todos nos sintamos que ella será la síntesis que se necesita para darle una alternativa al pueblo argentino. Bien. Mario, te hago la última, sí, y apelando a tu experiencia en la política, de haber pasado también distintos momentos históricos, digo, ¿cómo todo lo que uno está viviendo, digo uno, también apelando a mucha gente, como uno, trabajador y demás, que la viene sufriendo y remando día a día, y sobre todo también quien tiene cierto o más apego por lo nacional, por las cuestiones que se han ido recuperando en los últimos años, referido a la soberanía y demás, y que uno pareciera que se escurren con este gobierno. ¿Cómo ves este proceso, en términos generales? Y si tenés algún tipo de optimismo con que sea solamente una mala etapa en la política argentina. No, tengo optimismo de que sea solo una mala etapa en la política argentina. Para eso me parece que el campo nacional y popular, que ha tenido históricamente al peronismo como eje organizador, tiene que pasar de la queja, el llanto y la resistencia y el enojo al optimismo constructivo y ser una alternativa. Creo que esa alternativa será a través de algunos ejes que son claves. Uno es la defensa de la soberanía, como vos marcabas, y dentro de la soberanía la defensa de nuestros recursos naturales. En segundo lugar, pensar nuestros recursos naturales en perspectiva productivista, por lo tanto agregarle a la naturaleza inteligencia, y por lo tanto la ciencia y la tecnología en favor de un proyecto industrialista. Integración nacional a partir de las economías regionales, con profundización del federalismo. Una educación al servicio de un nuevo modelo productivista, y que desarrolle la potencialidad argentina, y que ese modelo productivista, federal y capacitador sea además con justa distribución de los bienes que se produzcan. Me parece que ese es el esquema. Claro. A nosotros nos tiene que indignar la pobreza, nos tiene que indignar la falta de educación, nos tiene que indignar la falta de trabajo, y nos tiene que indignar el regalo de la patria, ¿no? El regalar la patria y nuestra soberanía frente a un gobierno, fundamentalmente su presidente, que creo que no cree en el Estado Nacional. Creo que él cree mucho más en la globalización de las multinacionales capitalistas y mucho menos en la existencia de los Estados nacionales. Sí. Mario, muchas gracias por este rato que nos has brindado. La verdad que es muy muy rico poder escucharte. Te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias por llamarme, un abrazo. Mario Porto hablaba con nosotros, dirigente peronista, profesor de historia, y bueno, poniendo acá un poco la mirada, y poder salir también un poco de lo coyuntural, digo, de lo cotidiano, que es que te va como cercando, absorbiendo, ¿viste? ¿Qué dijo tal y qué le respondió el otro y qué le cantaron a Axel y bueno, y todas esas pavadas que
porque terminan siendo cosas muy nimiedades, terminan siendo que a uno lo van, no a uno, perdón, a la política o a la oposición de discutir esto último que comentaba Mario, que decir, bueno, no es tan difícil, es poner todas esas cosas sobre la mesa y decir, bueno, muchachos, primero la patria, luego el movimiento y por último los hombres, y bajo esa máxima que todo peronista debe saber, bueno, nos ordenamos para lo que viene. Para lo que viene, digo, que ya está, pues están a la vuelta de la esquina, son las elecciones del 2025 y luego de eso las elecciones del 2027. Y también, pensando, digo, correrse de cierta lógica que tiran algunos, que me parece que no lleva a ningún lado, que es la del eventual juicio político y demás. Bueno, si también nos quedamos en esa, no vamos a ningún lado. Y sobre todo pensando, digamos, cuál puede ser la importancia. Me quedé pensando en esto de las mezquindades y chapotear en el barro, ¿no? Que decía recién Oporto. Mezquindades y chapotear en el barro. Es como, déjense de jugar con arena, les dijo, me parece también Estela. Basta de ir a jugar al patio. Digo, en esta cuestión de esperar de una oposición o de la oposición del partido uno de los partidos más grandes e importantes del movimiento histórico de la Argentina, como es el justicialismo, que sea ordenador de una oposición, ¿no? Porque también le está pasando el radicalismo, digamos, otro de los partidos importantes y grandes de la República, que también está sufriendo divisiones y está sufriendo un reacomodamiento, sufriendo o construyendo reacomodamientos, ¿no? Ahí, bueno, hay que ver cuáles son esas síntesis que se dan, pero uno necesita observar que las oposiciones se empiecen a ordenar, digamos, porque de alguna manera hay que poner un freno. Uno ve a determinadas medidas nacionales que sabemos para dónde van. Bueno, viendo el escenario de la oposición tan fragmentado, tan dividido, lo único que hace es alimentar al oficialismo, ¿no? en su crecimiento y en su retórica, digamos, porque lo aprovecha absolutamente, ¿no? Las divisiones de la oposición son aprovechadas desde lo retórico, desde los dichos, para quitar cada vez más sustento en este enfrentamiento o en esto que decía, de pasar de la resistencia a un plan de gobierno, a un plan de Estado, ¿no? Bueno.